grabar aquí. Buenas noches, Constanza. Vamos a hacerte una entrevista preguntando desde lo más básico hasta dónde te desempeñas y algunas preguntas con respecto a los estándares de la profesión. ¿Ya? Ok. Voy a comenzar preguntando, ¿cuál es tu nombre completo? Ya, mi nombre es Constanza Andrea Sepúlveda Gamboa. Ya. ¿En qué se basa tu trabajo? Ya, miren, yo soy educadora diferencial. No sé si esto lo tengo que responder más adelante, pero voy a hacer como una introducción de todo lo que hago. Ya, y dónde trabajo específicamente, ¿ya? Yo empecé a trabajar el año pasado en un establecimiento educacional con programa de integración escolar, como los conocemos que son los PIE, ¿cierto? Bueno, especialmente he trabajado con enseñanza media y he tenido experiencia en básica con las prácticas profesionales que tuve yo, porque tuve desde el primer año de universidad, yo empecé con prácticas en todas las áreas, ¿ya? Eso he trabajado siempre en programas de integración escolar. Tengo que describir el rol igual ahora, como lo que hago actualmente. Voy a preguntarte dos cositas más y Ya, empieza María Lagunas a preguntar, ¿ya? dale. Entonces, ¿cuántos años de experiencia tienes Ya. Yo actualmente como profesional, porque yo me titulé el año pasado en septiembre, pero empecé a trabajar desde junio, julio aproximadamente como egresada. Entonces aproximadamente tengo un año de experiencia como profesional y bueno, más todo lo que se da dentro de la carrera universitaria. Ahora María Lagunas te va a hacer unas 3 preguntas más y después va a pasar a otra persona a preguntar. Ya, en sí, ¿en qué se basa tu trabajo? Ya, miren, yo como educadora diferencial, yo cumplo diversos roles, ¿ya? Dentro de los principales está ser como un asesor pedagógico en lo que respecta al trabajo en codocencia con el profesor de aula o de asignatura, como para que se entienda más con los profesores de matemática, lenguaje, de las asignaturas en sí, trabajar en codocencia con ellos. Soy específica en lo que es codocencia porque es importante eh, establecer el rol de la educadora diferencial no con un margen o una mirada asistencialista, ¿ya? Sino que uno tiene que tener como un rol que es lo que cumplo yo y una labor activa, es decir, participar en las planificaciones, evaluaciones, en la ejecución de las clases y apoyar en el aprendizaje no solamente de lo que respecta a los niños con necesidades educativas especiales, sino que comprender la diversidad del curso como un universo de estudiantes en donde todos estamos aprendiendo de forma distinta, ¿ya? Y enfocarnos siempre en las fortalezas de los estudiantes para potenciarlas y así derrocar también esas mismas debilidades o necesidades educativas que se van presentando en el camino. Además de eso, se desempeña el rol de trabajo colaborativo, ¿ya? En lo mismo que respecta a la codocencia, pero en el trabajo colaborativo, dependiendo del nivel en donde ustedes o los educadores se desempeñen como profesionales, está el trabajo con los asistentes a la educación, que son como la psicóloga, la fonoaudióloga, que se trabaja en conjunto y colaborativamente con ellos, ¿ya? Además de los profesores de asignatura. También están los roles que se cumplen en coordinación, que muchas veces, bueno, a mí me tocó reemplazar este año a una coordinadora, entonces, perdón, el año pasado tuve que reemplazar a una coordinadora y también participé en el equipo de gestión, ¿ya? Entonces, esos serían como los tres factores o roles que yo desempeño actualmente. Ah, ya. Y así, en lo largo de tu experiencia, ¿estás conforme tú con el manejo del pie? Ya, igual esa es como una experiencia que se puede ver desde dos formas. Desde lo personal, yo aún creo que al pie le falta más ¿O qué le valoración. cambiarías tú? Ah, ya.
Yo creo que le haría, es que siento que tenemos que ir avanzando como sociedad en la cultura de la diversidad, porque ¿qué pasa con que el PIE igual aún se ve como asistencialista? Es decir, yo tengo un estudiante que le cuesta, lo derivo al PIE. Yo tengo un estudiante que no pone atención, lo derivo al PIE. Ya, entonces muchas veces falta un poco de conciencia y de cultura sobre la inclusión, porque cambiaría específicamente ese rol asistencialista que se le designa al PIE, cambiaría un poco el trabajo burocrático. Quizá ustedes igual están recién empezando, pero cuando entren a trabajar igual se van a dar cuenta de que hay mucho trabajo burocrático, hay mucho papeleo, y que muchas veces eso se interpone un poco en tu labor, en tu rol como educadora como tal, ¿ya? Entonces yo cambiaría el trabajo burocrático, cambiaría un poco la mirada asistencialista que hay hacia el PIE, y le pondría un rol más protagónico dentro del aula, porque siento que nosotros como educadores, somos parte de una sociedad y donde tenemos que cumplir una labor súper importante, y que ustedes se van a dar cuenta igual cuando lleguen a trabajar que no muchos profesores lo realizan ya, que es atender las necesidades educativas, porque se supone que nosotros somos los especialistas en entregar herramientas, ¿ya? Entonces, eso le daría también un rol más protagónico a las educadoras diferenciales y al PIE en general. Ya, y en tu aula de clase o en tu trabajo, ¿cuáles son las herramientas que utilizas para motivar a el aprendizaje de un niño que necesita eh, necesidades educativas especiales? Ya. Dependiendo siempre, chiquillos, de la necesidad educativa. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque claramente nosotros ya, cuando trabajamos con un chico que ya tiene un diagnóstico o que le evalúa, no arroja, le evalúa la prueba que es para que los estudiantes accedan a los beneficios del programa de integración escolar, dependiendo de ese diagnóstico, se desglosa un procedimiento y un proceso con el estudiante, ¿ya? Entonces, es súper específico, pero yo a manera global lo que trato de hacer con casi todos los chicos es tratar de llevar el aprendizaje a experiencias, o el contenido mismo a experiencias de los chicos en la vida cotidiana. Es decir, si estamos viendo resolución de problemas en matemática, tratar de que cada enunciado tenga relación con lo que ellos viven a diario, o con sus gustos, o con sus intereses. No sé, estrategias concretas como les puedo dar, no sé, de lectoescritura. Por ejemplo, yo tenía un estudiante que le gustaba los unicornios. Entonces, ¿qué hice? Yo realicé un PPT con todo el abecedario y con una temática de unicornio, los cuentos se relacionaban con unicornio, las imágenes. Entonces, ¿qué pasa con eso? Uno empieza a generar una motivación con el estudiante porque es algo que a ellos les gusta, les atrae. Ahora que, bueno, es que estamos como en la modalidad virtual actualmente, pero antes, cuando uno podía estar presencial, también le daba como muy fuerte al enfoque del material concreto, ¿ya? Porque la mayoría de los chicos, o en verdad yo misma, soy súper concreta, entonces, ¿qué hacía? Casi siempre trataba de que todo llevarlo al material concreto. No sé, un ejemplo de una experiencia que tuve, que fue que realizamos, teníamos que ver movimiento de rotación y traslación de la Tierra, y yo que hice fue que los chicos ocuparan su propio cuerpo para ejecutar el movimiento, ¿ya? Yo llevé un disfraz de la Tierra, otro del Sol, y yo me disfrazaba de Sol, y los chicos hacían el movimiento de rotación ellos mismos y el de traslación alrededor mío, ¿ya? Entonces en la prueba yo que evalué si es que habían aprendido y tenían que demostrarme cuál era el movimiento de rotación y traslación, ¿ya? Tratar siempre de ser concreto, esa es una como de las herramientas que yo más utilizo, y de llevar el aprendizaje o el contenido a una experiencia cotidiana, porque siento que es ahí donde uno genera el aprendizaje significativo, porque los chicos empiezan a relacionar todo con lo que les va pasando y es mucho más fácil aprenderlo. Y ahora no sé si una de las chiquillas quiere preguntar, la Milla, la Nata. La Millara y quiere. Nata, no, le iba a preguntar a la Nata si quería o yo continúo. Ah, ya. Ya, lo que yo voy a preguntar es que, ¿de qué forma estimulas la autonomía en cada uno de los alumnos que tienes?
Ya, bueno, la autonomía igual se trata de cuando uno le presenta el desafío a los estudiantes. Ya yo por lo general trato de que en todas las clases siempre haya un desafío de aprendizaje. Intento siempre darle mucho apoyo a quienes, bueno, cuando se comete el error yo nunca lo recalco ya, trato siempre de explicarle a los chicos que no hay respuestas buenas, o sea, hay respuestas buenas y cuando se equivocan que lo podemos volver a intentar, pero nunca recalco lo malo. Entonces yo siento que al no recalcar el error, uno le da una autonomía al estudiante para que lo vuelva a intentar y persevere por sí mismo en su propio aprendizaje, ya en su propio proceso de aprendizaje. Considero también que es importante recordar también el rol que el estudiante debe cumplir dentro de la comunidad o de la escuela, motivarlo a esa autonomía, a no depender de un otro para poder desenvolverse. Por ejemplo, trabajar con eso, habilidades de independencia, de autonomía, tratar de que los chicos se motiven a estudiar, a que no sea que todo esto en un futuro les va a servir, tratar de potenciar esas habilidades de distintas formas. Ya, la siguiente pregunta es, disculpa, ¿de qué forma se ajusta el currículum a las necesidades educativas especiales de los alumnos? Esa sería la siguiente pregunta. Bueno, eso se va dependiendo siempre de la necesidad educativa, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros nos enfocamos a una necesidad educativa permanente, como discapacidad visual, ceguera, las adecuaciones que se hacen son de acceso, de currículum. La de acceso sería principalmente, no sé, en una persona con discapacidad visual sería implementar todo a macrotipo es decir, que se agranda la letra al tamaño en donde el estudiante pueda alcanzar a ver, o simplemente si hay una ceguera total, se ocupa el braille, que es el lenguaje lenguaje de los estudiantes con discapacidad, o sea, de la comunidad con discapacidad visual. Casi siempre las que se utilizan en el colegio son adecuaciones de acceso, y en las necesidades educativas es cuando se añade al currículum, es decir, que se bajan ciertos niveles o ciertas habilidades esperadas a cumplir por los estudiantes cuando no están realmente preparados para desenvolverse en eso o en realizar ciertas actividades porque aún queda proceso por cumplir para evaluar ciertas actividades o habilidades, ¿ya? Así que principalmente las adecuaciones que se realizan, chicos, son de acceso y ya dependiendo de la necesidad, si es permanente, pasan al currículo. Y mi última pregunta para que pase la nata es la siguiente, la cual es, ¿cuál es la actitud de los niños ante los compañeros que tienen necesidades educativas especiales? Y también cómo reaccionan los profesores. Ya, esto lo tengo que responder desde mi experiencia, de lo que yo he vivido, ya. ¿Ya? Casi siempre ha sido, nunca ha sido incómodo, o sea, es decir, nunca he vivido una experiencia de discriminación. Esto igual ha sido súper beneficioso para mí porque yo siento que la cultura de la inclusión se va avanzando, ¿ya? Sí creo que los profesores necesitan ir integrándose en esta cultura de la discapacidad, de la inclusión. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos docentes que no comprenden que el estudiante posee una necesidad educativa y por ende necesita aprender con otra didáctica, que necesita recibir otros estímulos, que necesita comprender el mismo contenido que sus compañeros, pero desde otra forma, con otros materiales, quizás cambiar un poco la metodología, tratar de hacerlos más participativos. Entonces yo siento que los docentes en general, sobre todo los docentes de aula, tienen una concepción del estudiante con necesidad educativa como un estudiante del que se tiene que hacer cargo solamente la educadora diferencial y muchas veces no permite que este alumno se desempeñe totalmente porque el docente no se cuestiona en sí qué es lo que debe modificar en su metodología, ¿ya? Entonces, bueno, quizás lo veo desde mi universidad, a mí siempre me enseñaron a replantearme y cuestionarme
mi quehacer docente, que si lo que yo estaba haciendo estaba teniendo resultados, si lo que yo estaba enseñando los estudiantes estaban comprendiendo y entendiendo. Entonces es como un proceso que yo creo que los docentes tienen que ir adecuando y que se va dando igual de generación en generación, porque los docentes que salían hace 10 años no son los mismos que estamos saliendo ahora y que son, entonces decir como que todo ha ido cambiando, el currículum en sí, las mismas mallas curriculares de la universidad, entonces eso. Yo paso con la pregunta de cómo se trabaja con el entorno familiar y comunitario del alumno. Ya, es súper importante que la familia esté inmersa en el proceso de aprendizaje del estudiante. ¿Por qué? Porque ellos son el contacto directo en la emocionalidad igual del estudiante, ¿ya? Es decir, la familia siempre tiene que estar al tanto de lo que el estudiante está aprendiendo, tiene que estar al tanto de lo que el estudiante está logrando y lo que no está logrando, de sus debilidades y fortalezas, apoyar en esas debilidades, potenciar las fortalezas, realizar los refuerzos positivos. No sé si alguno más de alguno de ustedes a lo mejor ha leído sobre los refuerzos positivos, que le generan una seguridad impresionante a los chiquillos. Entonces, el trabajo con ellos siempre tiene que ir codo a codo. Yo creo que tiene que haber una excelente comunicación, porque es en base a la buena comunicación en donde nosotros vemos resultados y también donde nosotros nos podemos relacionar de mejor forma con el estudiante y asimismo con su familia. A ver, ¿tú qué expectativas tienes con los posibles aprendizajes de niños con necesidades educativas especiales? Yo creo que más que expectativas es como lo que yo debo hacer. O sea, yo creo que el estudiante es capaz de lograr lo que se proponga. Yo creo que no se trata de tener una expectativa o una esperanza de un niño con necesidad educativa, sino que yo me lo propongo y yo, o sea, desde mi forma de ser, yo soy súper perseverante, entonces yo intento, no paro, no me canso hasta que el estudiante aprenda. Es decir, si yo 10 veces le tengo que repasar la letra A, yo no me voy a frustrar hasta que el chiquillo lo entienda, ¿ya? Entonces yo creo que más que una expectativa es un compromiso, es como el rol que yo debo desempeñar para que estos estudiantes alcancen a lograr todas sus metas y todas sus expectativas, las mismas de ellos, o tratar de entregarle también yo todas las herramientas necesarias para que él se pueda desenvolver de manera integral. ¿Y cuál es tu rol como profesora de educación diferencial en el espacio actual educativo en el que te estás desempeñando ahora? Ya, yo actualmente me estoy desempeñando como educadora diferencial, ¿ya? Yo trabajo haciendo adecuaciones, participando en capacitaciones, reuniones, trabajo con apoderados, trabajo de manera grupal con los estudiantes. Yo trabajo, bueno, trabajo en el aula, entro a las clases de apoyo en específicamente el lenguaje y matemática. Ya planifico con el docente, evalúo con el docente, adecuo muchas veces evaluaciones porque yo estoy con primero y segundos medios, y ahora me cambiaron y me agregaron otros cursos que son de básica y tercero medio. Entonces en segundo medio estamos viendo CIMSE y también estoy adecuando pruebas que manda el Mineduc para estos estudiantes. La mayoría de las veces son adecuaciones de acceso, como yo les digo, recalcar indicaciones, recuerdos, el recordar fórmulas, no sé, fórmulas matemáticas, conceptos, definición de conceptos. Bueno, ¿qué más? Se realizan planes de adecuación individual, que son los PAI, que no sé si ustedes lo han escuchado alguna vez quizás, o a lo mejor aún no. Ya, los PAI son planes de adecuación individual en donde bueno, ahora lo adecuamos acá en el colegio donde yo estoy trabajando, entonces se ve como una evaluación de proceso, es decir, todo lo que el estudiante ha ido aprendiendo durante todos los primeros meses de trabajo se ve reflejado en el plan de adecuación individual y se enfatiza en las habilidades que tú pretendes desarrollar con los estudiantes. Por ejemplo, si tengo un estudiante en donde yo quiero potenciar, no sé, el pensamiento lógico-matemático, porque yo sé que a él le va excelente,
trato de enfocar ciertas actividades o ciertos indicadores al pensamiento lógico-matemático, así lo hago si a otro le va mejor en habilidades comunicativas, habilidades orales, habilidades de lectura. Entonces también el plan de adecuación individual, como lo dice su nombre individual, se enfoca en las fortalezas y debilidades específicas del estudiante con un objetivo general y específico compartido. Como yo hago talleres grupales, yo me propongo objetivos generales como para el grupo en sí, y lo específico, junto con las actividades que se van desarrollando, van enfocadas específicamente a cada uno de los estudiantes. Actualmente no he realizado PASI, que son para los estudiantes que necesitan una adecuación curricular, y eso, creo que con eso estaría bien. Ya, dos preguntas, una cortita, ¿ya? ¿Ya? Y una pregunta un poquito como extensa. Más extensa. La primera, he visto que trabaja en el pie y hace todos estos trabajos, pero se me pasó una pregunta que era, ¿cuál es tu especialidad o tu mención? Ya. Tu mención. Ya, mi mención es problemas del aprendizaje. En mi universidad yo estudié en el pedagógico y uno tiene 4 menciones para elegir, ¿ya? Y yo escogí problemas del aprendizaje, en donde se enfoca en realmente, no sé, problemas del aprendizaje, dislexia, discalculia, uno ve TEA, alcanza a ver síndrome de Down, discapacidad visual muy poco, porque hay una mención específica para eso, pero todos estos planes, sobre todo le evalúa trabajar sobre todo en establecimientos educacionales, que trabajen con programas de integración. Se puede trabajar con mi mención, tuve que hacer curso en cárcel, tuve que trabajar igual. Es un plan súper amplio, ya la mención mía te deja un espacio para trabajar hasta en hospitales, en escuela hospitalaria, entonces eso es súper amplia la gama de trabajo desde la mención mía, que es problemas del aprendizaje. Y la última pregunta, que es un poquito larga, ¿ya? Estuvimos leyendo sobre los estándares orientadores para carreras de educación especial. Y en el estándar 8, en donde dice que un educador especial está preparado para atender diversidad y promover la integración en el aula, ¿ya? Y en este punto también dice, conoce estrategias para favorecer la inclusión e integración de los estudiantes, seleccionando recursos pedagógicos apropiados para estimular el desarrollo de sus fortalezas y respectivas autonomías. ¿Cuáles son esas estrategias? ¿Nos darías un ejemplo? Ya, les voy a poner un ejemplo súper concreto que lo viví bueno, en mi práctica profesional y que ahora actualmente igual, bueno, lo pongo más en la práctica profesional porque fue cuando yo podíamos ir presencial, ¿ya? Bueno, creo que la modalidad online igual se puede realizar, de hecho yo igual lo hice, pero no sé, yo estaba con un cuarto básico, niños, 8 años, en donde tenía mucho TDA, que es de déficit atencional, con hiperactividad, y sin hiperactividad tenía yo. ¿Qué es lo que hacía? Es que estos niños tendían a tener conductas disruptivas, desorden, grito, eran como distractores para los otros compañeros, ¿ya? ¿Qué pasa? Que estos estudiantes entendían el contenido, no era que ellos tenían un problema, no sé, como de adquirir el conocimiento, sino que muchas veces lo entendían y se aburrían porque no tenían qué más hacer, ¿ya? O sea, o iban de repente un poco más rápido que sus compañeros. Entonces, una estrategia que yo implementé fue que a estos niños yo les di un rol participativo dentro de la clase. Entonces, ¿qué hacían estos niños? Entregaban material, no sé, yo tenía que repartir papel lustre, estos chicos, que eran los que tenían conductas disruptivas, yo qué le hacía, ya, seleccionaba a Pedrito, Juanito, le decía, ya, Pedrito me tiene que repartir este papel lustre. Juanito se va a encargar de borrar el pizarrón. No sé, Marcela va a revisar que la basura no quede bajo sus mesas. Yo siempre intentaba darles un rol protagónico y también activo para que ellos no se aburrieran, y de esa forma se erradicó o se terminó con las conductas disruptivas, ¿ya? Esa ha sido una de las estrategias, y aparte que de esta forma yo hacía que los chicos estuvieran activos y estuvieran pendientes de lo que la profesora realizaba en clases, que en este caso yo estaba con la profesora de educación básica,
Y entonces yo con esto permitía que los estudiantes aprendieran, que sus compañeros aprendieran y que se pudiera llevar una clase en un entorno, no sé, con una disposición emocional buena, que los chicos estuvieran concentrados, que participaran de las clases. Creo que esa es como una estrategia concreta que yo pude evidenciar. Ahora igual lo hago, lo realizo en media, trato de que los chicos, no sé, comenzamos siempre escuchando una canción, no sé, de la favorita de alguno, como trabajo con media, ya es como distinto el trabajo, uno no puede infantilizar a los niños, entonces que hago que, no sé, que se relajen, que conversemos un poco de lo que a ellos les gusta y posteriormente a esto igual trato de dar roles participativos, no sé, de que alguien organice grupos, de que me ayuden a buscar información de repente. Entonces siempre trato de eso, de hacer que el estudiante participe de su propio proceso, no que yo ponga a disposición, que yo diga ya, todo esto tenemos que aprender, ustedes verán cómo lo hacen, ¿ya? Sino que yo trato siempre de entregar la herramienta y la estrategia. Ya. Muchísimas gracias. Ya no hay más preguntas. Nos quedamos sin Ya, súper. muchísimas gracias de No mi sé si parte. tienen alguna duda, si es que les quedó algo, no Mm, sé, si es que a lo mejor no respondí al algo. menos yo no. No, no Ya. sé. Y a mí me quedó una duda así pequeñita, Dime. pero es como, a se me fue. No, pero de todos esos niños especiales, ¿cómo se hace la evaluación diferente Ya, es que cuando haces? depende, pues porque, bueno, muchas veces yo igual me vi enfrentada a docentes que no querían adecuar. Por esa misma pregunta. Eh, Claro, ¿qué es lo que se hace? Ustedes se tienen que respaldar en que hay decretos y en que hay leyes que establecen que los estudiantes sí deben ser adecuadas sus evaluaciones. Si quieres, como a lo mejor necesitas saber como en concreto qué es lo que realizo yo cuando se hace la evaluación. Claro, Yo, por ejemplo, lo que le explicaba, que si en media al menos yo ayudaba con recordatorios de fórmulas matemáticas. No sé, estábamos viendo teoremas de Pitágoras y yo escribía en un cuadro la fórmula del teorema de Pitágoras. em, Trato siempre de marcar como con negrita las indicaciones. Por ejemplo, si me están pidiendo el valor de X o calcule el valor de X en la siguiente expresión, yo siempre marco con negrita valor de X, ya, para que los chicos sepan qué es lo que en concreto se les está preguntando. Ya, otra forma es quitar alternativas que son distractores, que es decir, como que tenemos una alternativa que parece ser muy correcta, pero no lo es, entonces yo esa la elimino y dejo la alternativa que es correcta y las demás que están erróneas. ¿Qué más hacía en básica? Trataba de apoyar al estudiante sobre todo en la evaluación misma, como estaba presencial, bueno, en la modalidad online igual lo hago, pero esta vez como es de forma por WhatsApp, los chicos me van preguntando si si tienen alguna duda o no. La adecuación en sí en básica es un poco más compleja porque el currículum de lo que el estudiante debe aprender en sí. Entonces muchas veces ahí se retrocede un poquito en los contenidos, no sé, no avanzamos directamente a la multiplicación o a la división para ser más concreto, sino que nos quedamos en la noción de suma, resta, y luego vemos que empezamos de nuevo con la multiplicación. Ya hay que siempre hay que irse poniendo el nivel del estudiante para nosotros realizar una adecuación. ya, esa era mi pregunta. Ya. ¿A nadie más le queda duda? No, ¿a nadie? Ya. Muchas gracias. Sí, no te Te preocupes. pasaste. Nos hiciste un gran favor y estoy muy agradecido. Estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Ya, voy a Cualquier parar de duda, grabar ahora. ya. Ujú. Ya, ya.